El señor Lizardo Orbegoso, quien tenemos esta noche, es básicamente tiene la educación financiera y es experto en manejo de equipos a través de programas de inteligencia financiera para negocios. Lizardo, por último, es gerente de desarrollo económico y promoción empresarial de la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Con todo este background y toda esta presentación, pues existe detrás una gran expectativa y qué mejor inicio de semana que hablando de finanzas empresariales y por supuesto teniendo aquí al frente a nuestro gran amigo Lizardo Orbegoso desde Perú. Lizardo, querido, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas Bien, noches. bien, bien, gracias Miguel Ángel, gracias por la bienvenida, gracias por la espectacular ahí presentación, pero solamente es un tema de humildad y honestidad y paciencia en poder construir, ¿no? Digamos, a través de las finanzas y a través de todo el aprendizaje que se hace un poco llevar a cabo, ¿no? Y tratar de explicar un poco cómo son las finanzas realmente, ¿no? Como veníamos hablando por interno y poder darles un nuevo panorama, ¿no? Una nueva vista, según mi apreciación, ¿no? Mi humilde apreciación económica, un poco de la economía del mundo, ¿no? Por supuesto, Lizardo. Bueno, bienvenido nuevamente a esta tu casa, este auditorio internacional de End-to-End Talks que congrega siempre a grandes personalidades, grandes cuadros, referentes cada uno de sus países. Y hoy día tenemos pues el privilegio de tenerte aquí con nosotros. Así que no se ha dicho más, Lizardo, adelante, bienvenido. Listo. Ok, América muchas Latina, gracias. muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Lizardo Regoso. Vamos a hablar un poco hoy día de lo que son las finanzas empresariales, ¿no? Las finanzas de las empresas, de los emprendimientos, de los negocios, ¿no? Y todo lo que lo conlleva un poco a cuando normalmente pues tenemos el tema de las crisis, ¿no? Digamos, de las situaciones un poco más difíciles, ¿no? En cuanto a la reactivación y el movimiento un poco del dinero. Y empezando a hablar un poco qué es lo que nos lleva, qué es lo que nos hace un poco repensar, ¿no? Repensar y replantear, digamos, ¿no? En una nueva, digamos, una nueva era, ¿no? Una nueva era que, digamos, en estos 6 meses de pandemia, bueno, por lo menos acá en Perú, que pasaron a partir del 15 de marzo, pues que crecimos exponencialmente, ¿no? En cuanto a pensamiento, en cuanto a metodologías de generación de nuevos negocios, ¿no? La era digital está al frente de nosotros, la cuarta era industrial también está acompañándonos con la información y la tecnología. Entonces, realmente, digamos que las crisis y las reactivaciones de estos negocios, pues han estado latentes. La economía jamás dejó de funcionar, es como un poco la sangre a nuestro torrente sanguíneo, ¿no? Jamás dejó de circular, ¿no? A pesar de que, bueno, el Estado peruano interpuso acá unas 4 fases de reactivación de algunos sectores económicos, y muchas veces esto se da, pues, no coincidentemente con las características que da el propio gobierno, el propio Estado, ¿no? O la coyuntura propia de cada país o de cada región, ¿no? Latinoamérica en realidad es muy potente en cuanto a la superación, por lo menos acá en mi país hemos sufrido desde el año 75, reforma agraria, 80, terrorismo, ¿no? 85, hiperinflación, 90, la venta de empresas del Estado hacia grupos, ¿no? Internacionales, ¿no? Los 90, los 2000, un poco que entra en confabulación un poco la democracia, una pseudo dictadura. Entonces, realmente hemos pasado muchas crisis, ¿no? Económicas acá, y ese es el producto un poco de lo que sucede un poco con nuestra gran economía informal, ¿no? Nuestra gran economía informal, que yo agradezco a Dios de que sea informal aún, ya que no se ve regida un poco por los parámetros normales y convencionales, ¿no? De las grandes teorías económicas que a veces no hacen que las empresas pues resurjan, ¿no? Entonces, y que están básicamente a veces vinculadas, ¿no? Cuando se comienzan a generar, y eso es lo que pasó un poco con las empresas, ¿no? Con los pequeños negocios, ¿no? Un grado de informalidad de casi el 70-75%, como que nos entró en pánico un poco todo el tema, pero finalmente realmente nos dimos cuenta de que se blanqueó, se subrayó, ¿no? O se puso fosforescente realmente cuáles eran nuestros números en temas de economía, ¿no? Y que bueno, nos dimos cuenta que teníamos una macroeconomía pues estable hasta cierto punto, ¿no? A pesar de un poco de las vicisitudes políticas y sociales en las cuales vivió el país los últimos 30 años, por lo menos Perú y un poco aplicado en la región, ¿no? Tenemos a Venezuela por el lado norte, ¿no? Una crisis inflacionaria de casi 1.400.000 crisis inflacionaria, tenemos una Argentina hoy en crisis, entonces realmente digamos que la característica un poco del mercado peruano, si es que se puede definir de una manera esa,
es un poco la audacia, ¿no? La audacia y la pericia en poder reconstruir esto, y que muchas veces pues lo hace pues en forma empírica, ¿no? Ya que a veces se encuentra pues denominado en que se encontró pues una vez un tema post pandemia con altos niveles de inventarios, ¿no? Altos niveles de rotación. Nos encontramos pues en marzo entrando a un ciclo de negocio probablemente de otoño, ¿no? No invierno aún, ¿no? Los negocios cómo se fueron conduciendo un poco hacia las líneas alimentarias y de medicina, ¿no? Que fue lo que más repercutió un poco en la parte de Perú y en la parte un poco de los negocios, ¿no? Y cómo un poco los consumidores se van alineando y se van enfocando un poco en el tema de poder ir hacia hacia dos vertientes, ¿no? Y el tema, pues, obviamente, del impacto en las ventas, ¿no? Se generaron, pues, todo un esquema de que se hubo una contracción de la misma economía, ¿no? El sistema financiero siguió funcionando en forma paralela y en forma permanente, ¿no? Porque era un poco la inyección que podía inyectar a estos pequeños negocios. Pero ahí viene un poco la lectura, ¿no? O sea, normalmente lo que hacemos ante la crisis es un poco cerrar la caja o cerrar ¿no? Movilizar los inventarios o rematar inventarios, ¿no? O de repente generar pues unas políticas de cobranza mucho más estrictas, ¿no? Que es lo que pasó, o entrar pues en tema de caos digamos, de poder generar pues un tema de que poder pues paliativos, ¿no? Y comparativos un poco para poder disminuir esto, pero en realidad no ha sucedido un poco el tema, ¿no? Las empresas comienzan un poco a rematar, un poco a generar todos esos esquemas de las ofertas, ¿no? La oferta va superando la demanda, porque es un poco el tema que va acompañando un poco el tema de las crisis normalmente, ¿no? La reacción, ¿no? En lugar de ser pues un tema muy proactivo, que es lo que no normalmente se va pues en las economías y lo que va pasando un poco, ¿no? El tema de los productos sustitutos que comienzan a generar, las marcas, los precios, las calidades, ¿no? Entonces, en la parte, por ejemplo, de las empresas también se da un poco el tema de la suspensión perfecta, que sea aquí, ¿no? Personas retiradas hacia sus hogares, sin goce de haber, la liberación, pues, de las AFPs, ¿no? Los bonos agrarios, los bonos agrícolas, los bonos que un poco balanceaban, entre comillas, un poco la sintaxis, un poco de cómo se movían los negocios, y un poco los bancos comenzaron a restringir el crédito y darle solamente a las corporativas. Y entonces eso genera pues mayor desempleo e incertidumbre, ¿no? Un poco los temas, pero cómo la razón suscita de cómo la economía informal comienza digamos, a responder ante las adversidades del mercado, ¿no? Entendido un poco que las crisis económicas pues tienen una crisis normal y un planteo normal y convencional, tienen una recesión propia, es decir, nadie compra, nadie vende, ¿no? Una depresión o es un estancamiento un poco de cómo se genera la economía, pero después viene una recuperación y un auge, porque ese es el circuito propio de la economía. La economía es cíclica, ¿no? O sea, no es estable, no es, digamos, no pende de un hilo y se desarrolla y está permanente e inerte mucho tiempo, ¿no? Normalmente el mercado comienza a reaccionar, si gestionamos un poco este tema, entre empresas, familia y Estado, ¿no? Y cuál es el rol fundamental de cada uno de estos tres componentes, ¿no? Entonces, ubiquémonos en un espacio imaginario donde vemos a las empresas que comienzan a un poco a pujar y a presionar un poco el tema para poder colocar sus productos, a las familias que tienen que consumir necesariamente y que dependen muchas veces pues de la parte dependiente, ¿no? Y la parte independiente. Entonces eso se va dando un poco el tema y que realmente la economía no depende tanto de la parte dependiente de las empresas que son los empleados que normalmente trabajan en estas grandes corporaciones, ¿no? Que hoy fueron pues, digamos, sujetas de crédito por parte de un poco del Estado. Entonces, cómo comienza un poco a empujar esa vertiente, ¿no? Y entonces comienzan a reactivarse los negocios de una manera increíble cuando comienza a hacerse el balanceo de un poco el tema del crédito, ¿no? El crédito comienza a inyectar un poco liquidez en los sistemas de negocios, se elevan un poco los temas de producción, no en todas las áreas, en todos los esquemas económicos, ¿no? Más en la parte de alimentación y en la parte de medicina, que es lo que se puede generar. Entonces el tema de depresión comienza a inyectarse, ¿no? Y dónde se va generando esto un poco en las microempresas, en las pequeñas empresas, en los pequeños emprendimientos. Y déjenme decirles que esto lo que generó la crisis, por lo menos en esta parte de la región, en Perú, fue que se crearon miles de negocios, ¿no? Ustedes veían en las redes sociales y en estos portales de negocios, ¿no? Como los fanpage y los landing page,
y todo, cómo cada día surgían nuevos negocios y la cultura del emprendimiento comenzó a tomar una raíz importante, ¿no? De esto, ¿no? Entonces, la lectura se da básicamente que ante las crisis, lo que se va generando es un poco la capacidad de respuesta que tiene un poco el empresariado, y como conversábamos con Miguel Ángel, el tema es que no está aún educado empresarialmente, y eso es lo que se trabaja pues en un tema del emprendimiento, en la educación financiera y la educación empresarial. La educación financiera, por un lado, para poder gestionar el dinero, proporcionar, armar el plan financiero, el plan de negocios y por lo tanto tenga pues una rentabilidad esperada, y por el otro lado tienes la parte empresarial que te va dando un poco las herramientas, ¿no? Para poder generar un futuro de mejor y la administración básicamente del valor de dinero en el tiempo, ¿no? Y tener un poco el tema de cómo tener un poco más claro el panorama. Entonces, estas herramientas, por un lado, y por otro lado, tienes un poco el tema del financiero, de cómo se va generando por propia obligación del mercado que aplica a que se haga el circuito, este tripartita entre empresas, entre familias y Estado, ¿no? Que es lo que se da pues en cualquier tipo de economía, entendiéndose que la parte macroeconómica va un poco cubriendo, ¿no? Cubriendo un poco la función. Entonces, nos vamos entrando en que las finanzas en la economía nacional pues tienen una relevancia pues súper importante, ¿no? Entonces, si esto comienza a generar que el consumidor, que el padre de familia, que el empresario, ¿no? que el dependiente, comienzan a tomar una connotación de que la economía realmente es lo que nos mueve, ¿no? La actividad financiera, y que básicamente estamos situados, no estamos aislados, no somos islas flotantes dentro de un contexto, ¿no? económico, sino que pertenecemos a una demanda global. Y entonces los mercados comienzan a abrirse, ¿no? A pesar de que no se da pues, un poco el tema internacional, pero sí un mercado local, un mercado nacional, ¿no? Tenemos a la agricultura que venía con grandes ¿no? desafíos, ¿no? A través de la agroexportación, la agroindustria, por un lado. Teníamos a la minería, nuestra minería informal, que va pujando un poco por el tema de lo que se va usando en la tecnología. Teníamos los recursos como el gas natural y teníamos el combustible. Entonces comienza a moverse todo esto, ¿no? Sin participación del Estado, ¿no? Sin participación del Estado en esta forma de la reactivación de los negocios y cómo se va generando, la inversión privada comienza a un poco a soltar un poco lo que tenía, un poco el tiempo, porque finalmente a todas las empresas no los tomó de la misma manera el tema de la economía, ¿no? O sea, normalmente las empresas estaban en un promedio de ventas, un promedio de producción, un promedio de capacidad productiva, pero no todas las tomó de la misma manera. Muchas estaban fondeadas, ¿no? Para poder estar trabajando esto en 1 o 2 años, y eso es la gran empresa. Y acá viene sí el acápite comparativo que tenga que ver, ¿no? Que realmente el Estado no le dio la confianza, digamos, a nuestra gran base, ¿no? Los millones y millones de microempresarios, si nos simulamos un triángulo acerca de la economía, que son las que sostienen un poco esto. Entonces era impredecible y era imposible que la economía pueda caerse o pueda tener tenimientos con una base tan sólida medida a través de estos, digamos, pequeños empresarios, ¿no? Y entonces la actividad financiera comienza a generar, pues, capacidades productivas y sobre todo una capacidad productiva mental, que es lo que va cambiando un poco el tema, ¿no? Digamos, el peruano comenzó a pensar económicamente, el peruano comenzó a pensar financieramente, el peruano comenzó a pensar que tenía digamos, una oportunidad diferente y distinta, porque como les comentaba siempre, ya la economía había pasado una serie de factores, ¿no? Pero que eso también tenía pues una relación entre las finanzas y la administración, ¿no? La administración del dinero, o sea, tenía que tener herramientas, ¿no? Necesarias para poder conciliar todo este tema financiero, ¿no? El flujo del dinero era importante, sí, y era 1 sol, o 2 soles, o 3 soles, o 100.000 soles, pero el tema cómo se administraba este dinero en estos pequeños negocios, ¿no? Entonces los pequeños negocios lo que comenzaron a hacer es un poco articularse, ¿no? A consumir entre ellos, a generar pues una nueva cultura del ahorro, ¿no? Porque comenzaron a crearse colchones financieros probablemente pequeños en estas pequeñas unidades económicas, entendiéndose como una unidad económica en Perú, en Colombia, en Venezuela, en la China, que tenga 4 variables fundamentales. Tiene ingresos, ventas, ¿no? Tiene gastos, costos, tiene activos y tiene pasivos. Eso es una unidad económica que se mueve pues en cualquier parte y cualquier eje del mundo, ¿no? Y que tiene pues un carácter empresarial, que es lo que se va generando a través de esto, ¿no? Y bueno, el rol del Estado, de cómo básicamente va
entendiendo eso como un tema más macroeconómico, que tiene que ver con la producción bruta interna, que tiene que ver con la balanza de pagos, con la balanza fiscal. Y entonces esto comienza a dar pues una articulación y digamos un panorama mucho más eh, digamos, protector, ¿no? Protector, pero hasta cierto punto, ¿no? Pero en realidad lo que va moviendo un poco la economía, pues es el carácter empresarial que tienen pues los microempresarios, ¿no? Digamos esto, y comienzan a asumir un rol de director financiero, ¿no? O sea, un rol de director financiero que dice, oye, ¿cómo obtengo fondos, no? ¿Cómo creo fondos? ¿Cómo manejo y administro los recursos financieros, no? Cómo los aplico necesariamente los temas productivos? Y ahí viene un tema de cultura empresarial, ¿no? Los temas de cultura, de avalar en algunos sectores productivos importantes que se puede generar. ¿Cómo administro el capital de trabajo? Sea 100, sea 200, sea 1000, sea 4000. Comenzamos de repente a poder administrar de una manera eficiente el capital de trabajo, ¿no? Y no acumular y no estoquear, y movilizar y convertirlo en liquidez, que era un poco el tema. El tema de las inversiones, ¿dónde invertir? Hoy invierto en caja, invierto en mercadería, invierto en activos, porque la tecnología no dejaba de funcionar y no dejaba de ayudar un poco a estos negocios, ¿no? Entonces muchas pequeñas empresas comenzaron a activar un poco la tecnología, ¿no? Usando la tecnología que la teníamos a la mano, en el celular, en el Android, en la PC, y esto sobre todo en la capacidad productiva un poco de las empresas. Las industrias comenzaron a transformarse, haciéndose más productivas, haciéndose más, digamos, ha tenido más sinergias de control para poder llevar a tomar decisiones acertadas, ¿no? Que disminuyan necesariamente el tema de costos comparable con la inversión, ¿no? Y por lo tanto comenzar a maximizar las utilidades, ¿no? Y poder obtener empresas mucho más rentables, eficientes. Ya las empresas hoy día no se mueven bajo el tema de la utilidad, sino bajo el tema y el esquema de la rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? Es lo que le sostiene a las empresas a través del tiempo o a lo largo de un periodo de tiempo, alineado a un ciclo de negocio, ¿no? A un ciclo de negocio que puede involucrar un poco las decisiones financieras, las decisiones de inversión, las decisiones de financiamiento, las decisiones de inversión por el lado de los activos, la decisión de financiamiento por el lado de los pasivos. Y entonces comienzo a tener una contraparte importante de poder equiparar esto, ¿no? Aplicando dos variables también que se comienzan a tomar un poco las decisiones financieras, ¿no? Activos y pasivos, el riesgo y el retorno, ¿no? Los riesgos empresariales, los riesgos estratégicos, el riesgo país, los riesgos legales, ¿no? Los riesgos precios, el riesgo mercancía, el riesgo financiero, el riesgo de mercado. Entonces, comienza a abrirse una nueva era dentro de las decisiones financieras, ¿no? Ya no solamente tomo activos y pasivos, sino comienza el tema del riesgo y sobre todo el retorno, ¿no? El retorno esperado. ¿En qué momento recupero la inversión asumida en un momento determinado, ¿no? Entonces, comienza a moverse un poco todo el panorama, ya que comienza en un escenario súper adverso, súper cuantioso de pérdidas, se va generando un poco el tema de cómo tolerar un poco este tema. Entonces, las finanzas empresariales comienzan a tomar pues un rol fundamental, ¿no? Fundamental dentro de las actividades y decisiones administrativas que tengan que ver básicamente cómo se administran un poco estos flujos. Y entonces las finanzas empresariales o las finanzas microempresariales comienzan y adoptan un poco estos pequeños negocios, estos pequeños emprendimientos, comienzan a adoptar un poco el tema de las finanzas corporativas, ¿no? Las finanzas que solamente eran aplicadas a las grandes empresas o aquellas empresas que cotizan en bolsa y que tienen pues toda una estructura, ¿no? Ideal, digamos, ¿no? La inversión comienza a generar en equipos, en inventarios, digamos, en temas de producción, en mejorar la capacidad instalada, de repente usar mejor tecnología, que es lo que puede generarse, ¿no? La obtención de los fondos, bueno, ahí entró el Estado un poco con la aplicación y dirección de fondos, y todas las decisiones relacionadas con la inversión y las utilidades, ¿no? Entonces, comienza a darse pues un esquema de poder incorporar, por un lado tengo la informalidad, que sí bien es campeante, que me modifica mercados, pero que a su vez me da una oportunidad de poder tomar mejores decisiones financieras, de inversión, de financiamiento, y sobre todo la política básicamente que da a través de lo que es la revalidación o la recapitalización de lo que puede generarse, ¿no? Y entendiendo pues que esto comienza a ser una visión distinta del empresario, ¿no? Y cómo comienza a reactivar el negocio, ¿no? Entonces, esto me va dando un poco el esquema de que ya no solamente pues habían decisiones de inversión y financiamiento, sino también decisiones directivas, ¿no? Decisiones de que el pequeño empresario comienza a tomar decisiones estratégicas, comienza a planificar, comienza a estructurar su plan de negocios, a revisar nuevamente un poco su modelo de negocios, ¿no? Un poco a redireccionar
el marketing que cambia y hoy es el marketing digital, a mejorar su propuesta de valor, que es lo que tiene que ver, ¿no? Mejorar su tema logístico, ¿no? O sea, cómo comprar, cómo adquirir, cómo recambiar. Entonces, esto le da otra señalización a un poco al tema de la reactivación de los negocios, que empieza, como conversábamos, ¿no? Al inicio, un poco el tema del cambio de la mentalidad, ¿no? Entendiendo un poco ya que tiene que trabajar la parte financiera dentro de esto y que no se basa pues en temas de fórmulas matemáticas ni en problemas de Excel desarrollados ¿no? Para resolver resultados, digamos, muy puntuales, sino que la economía se va moviendo, en que la economía es eso, ¿no? Es un tema del estudio, de la administración adecuada, de los escasos recursos, para poder equiparar esto y poder conectarlo dentro de los esquemas en estas pequeñas unidades económicas, ¿no? Entonces, se comienza a entender un poco el tema de la economía, que es esto, ¿no? Y cómo modulo el tema de activos y pasivos, cómo modulo el tema de los activos, que son todo lo que me genera ingresos, cambios, posesión, marca, digamos, posicionamiento de mercado, segmentación de mercado, hablando de activos, ¿no? Que probablemente pensábamos que es una connotación contable solamente, pero no, es una connotación económica. Y por el otro lado tenemos un poco el tema de los pasivos, de las deudas, del financiamiento, el costo de la deuda y el costo de oportunidad. Entonces comenzamos a mezclar un poco las finanzas con la economía y esto nos da como un resultado que las pequeñas empresas comienzan a cambiar un poco el tema del patrimonio. Dice, hoy vamos a acumular patrimonio. ¿Para qué necesito patrimonio acumulado? ¿Para qué necesito propiedades? ¿Para qué necesito, digamos, tener una economía robusta cuando no tengo una economía líquida? Que es lo que un poco implica un poco los negocios. Y entonces esto comienza a cambiar los flujos de efectivo que puedan tenerse un poco los negocios, ¿no? Entonces, esto comienza a articularse de esa manera, entendiéndose como una estructura mental de que necesito activos, pasivos, pero activos que activen el negocio, que generen movimiento, que generen liquidez en corto plazo, porque la crisis estaba encima de nosotros, la crisis estaba por encima de los resultados que podíamos obtener, necesitamos ir a aplicar y un poco el estudio de los sectores económicos que podían un poco dar como una convergencia de notación, de protector, ¿no? Y esto alineado un poco a los factores macroeconómicos, protección del Estado, por un lado, y un poco los temas, la emisión de deuda interna, el tema de los programas sociales, la liberación del dinero de las AFPs, ¿no? Que eran empresas que están entrando al colapso, ¿no? Por su baja rentabilidad, por su baja utilidad. Y entonces esto le daba pues al pequeño empresario, digamos, peruano una connotación distinta, ¿no? Y una nueva lectura, una nueva era económica que te va generando pues el tema que los flujos de caja no son más estados contables para que nos digan cuáles son los ingresos de salida, sino que te daban un punto de partida de decisión de decir, oye, ¿en qué momento voy a tener dinero en el mes, ¿no? Ni siquiera en el semestre ni en el año. Y estos flujos de caja comenzaron a hacerse mensuales, o comenzaron a hacerse diarios, porque iban registrando un poco el tema de las partidas, de lo que se iba dando, ¿no? Manejando estos temas interesantes. Entonces ya teníamos al balance general, teníamos al estado de resultados y teníamos al flujo de caja como un triunvirato económico que te comenzaba a dar movimiento y control, sobre todo de cómo se daban un poco las economías, ¿no? Entendiéndose un poco que esto se validaba bajo un esquema netamente financiero, donde tenías 4 componentes importantes, y por favor tome nota de esto, todas las empresas microempresas y todos los emprendimientos se van manejando en este esquema, que se dan un poco el tema de liquidez, ¿no? Liquidez para coberturar deudas, liquidez para comprar capital, trabajo, liquidez para movilizar un poco los inventarios, liquidez para mejorar un poco el tema de la logística, ¿no? Liquidez para tener línea de fondeo, liquidez para tener colchones financieros. Y era un ratio financiero, la liquidez, ¿no? Que a veces lo entendíamos en la universidad, en el posgrado, en la maestría, como no, un coberturador. No es más un coberturador, es un generador de lo que puede generar el torrente sanguíneo, un poco la sangre de las pequeñas empresas. El tema de gestión, la gestión de los activos, la gestión de los inventarios, el impacto del activo total en la generación de las ventas, ¿no? Las ventas, la generación de las ventas, las políticas de ventas, que es lo que te podía dar una connotación de gestión, ¿no? La gestión estratégica, la planificación, su plan Canvas y su plan financiero, tenía que conversar un poco con su propuesta de valor. Y entonces esto redescubría un poco el tema de que la gestión no solamente aplicaba pues a la aplicación de ratios financieros, sino esto se lo llevaba a un nuevo modelo de negocio, ¿no? Tomando al endeudamiento como un tercer punto, el tema de financiamiento, el costo de la deuda, el costo de oportunidad,
y el costo de poder usar el dinero eficientemente, ¿no? Era un poco el tema de que esto tenía que ver un poco con la mentalidad, validando todo esto en esquema básicamente de rentabilidad. Las empresas no se mueven más por utilidad, se mueven más por rentabilidad, por tener un diagnóstico financiero permanente y continuo, que es lo que va generando, ¿no? Niveles de endeudamiento, niveles de liquidez, punto de equilibrio financiero, es decir, en qué momento comienzo a recuperar un poco la inversión y tener un claro panorama de cómo vamos reinvirtiendo en el camino, ¿no? Para tener una capacidad de competir, ¿no? Un análisis de la competencia, hacer un benchmarking de cómo se modelaba un poco la competencia, las nuevas líneas de negocios, los nuevos mercados digitales, ¿no? El delivery, los marketplaces y todos estos carritos de compra que comenzaba a generarse, pues todo un tema. Si imagínate un emporio comercial de Gamarra metido en un fanpage o metido pues en una plataforma virtual donde se transaccionaba muchas cantidades de dinero, ¿qué es lo que podía pasar, ¿no? Entonces, en realidad se comenzaron a generar pues puntos fuertes y débiles dentro de esta connotación. ¿Y cuál era esa importancia del diagnóstico financiero de poder tener un poco el tema de las ventas y los beneficios, ¿no? Aumentando el valor de la empresa. Es decir, se crearon, y como les venía comentando un poco, el tema de que se fueron creando muchas empresas, muchas microempresas, muchos emprendimientos, y esto es lo que realmente hizo que fluyera, ¿no? Fluyera un poco el tema de la economía y cómo se podía ir reactivando, a pesar de que teníamos un esquema de cuatro fases determinadas dentro de lo que era la política económica peruana, pero comenzaba a darse pues un esquema de que la economía no había dejado de generarse, no había dejado de funcionar, no había dejado de tener una funcionalidad financiera y económica, ¿no? Mirando al sobreendeudamiento, cuando venían un poco el tema de las reestructuraciones, las reprogramaciones, la recompra de deuda, ¿no? Por el lado financiero que lo veíamos un poco viendo, ¿no? Y comenzar a generar pues un tema de la ventaja de tomar una deuda financiera. Siempre conversaba con colegas y me decían, no, no hay créditos, no hay clientes. Mentira, ¿no? Las deudas financieras jamás iban a generarse porque eso iba a aplicar un poco lo que iba a inyectar un poco la economía, ¿no? Y por qué las políticas de algunas entidades bancarias pues fue reprogramar todo, ¿no? Claro, se subieron un poco al coche de lo que pasaba y lo que estaba generándose en una primera instancia, pero esto no estaba dándose pues a todas las empresas, ya que un poco había cambiado y recambiado un poco el tema del esquema, ¿no? Del esquema empresarial, de por qué se tomaban las deudas y cuál era el impacto que tenían estas deudas pues, en el financiamiento de activos o de inversiones que le generaran, para que generaran valor, ¿no? Valor un poco a la parte más estructural y entendiendo pues que el valor del dinero en el tiempo comenzaba a generar pues un concepto económico. Teníamos una crisis, un 15 de marzo que se cierran entre comillas los mercados internacionales y los mercados locales y todo el tema. Entonces el valor del dinero en el tiempo, cómo usamos ese dinero pues en el tiempo y en el espacio que se reducía hoy a un espacio más digital, un espacio más, digamos, mercantil, ¿no? Y que era un evento temporal y no sabíamos básicamente por qué esto nos iba a generar, ¿no? Y bueno, eso es un tema de cuánto usamos el valor del dinero del tiempo y cuánto tiene que ver esto, ¿no? Y que tiene que ver un poco con la inflación y el interés, ¿no? Que juega muy importante, el valor del dinero y los temas de gastos públicos y los temas de recursos que vienen a generarse, ¿no? Entendido que el valor del dinero, pues, en el tiempo te genera, pues, tres temas importantes, que es la inflación, el riesgo y el costo de oportunidad. O sea, tres elementos elementales que comienzan a un poco a fluir un poco en la estructura misma de las economías. Y entonces esto obligaba a que muchos microempresarios o empresarios ya consolidados pues tengan y equiparen y equipen un poco sus proyectos de inversión, ¿no? Digamos, sus proyectos de mediano y de largo plazo. Entonces esto hacía que la economía pues se robusteciera de una u otra forma, teniendo mejores productos, teniendo mejores servicios, teniendo mejores beneficios, aumentando la productividad, ¿no? Y básicamente pues aumentando un poco la calidad de vida un poco de las empresas donde podrían irse generando, ¿no? Entonces, estos proyectos de inversión, entre comillas, comenzaban pues a tener una valorización de la empresa, ¿no? Una recuperación, ¿no? Pronta del rendimiento de los capitales, por ejemplo, una mejor aplicación, el tema de un beneficio-costo mucho más importante, más interesante, ¿no? El costo de oportunidad y la recuperación del capital y por lo tanto la parte más técnica que tenía que ver con el análisis del mercado, ¿no? Cómo se iba moviendo un poco el mercado, la segmentación, la microsegmentación que podría generar esto, generar nuevos mercados y nuevos consumidores. La era digital había transformado un poco la economía, ¿no? Porque teníamos, pues, por un lado, la parte tecnológica, que la tecnología jamás dejó de funcionar, jamás dejó de evolucionar,
¿no? Bajo ningún equiparamiento técnico productivo. Teníamos por otro lado el tema ambiental, ¿no? Pero también igual teníamos pues el tema legal, ¿no? El tema legal y el tema de riesgo país pues consolidado, ¿no? Y básicamente esto nos generaba pues un panorama mucho más económico y financiero, digamos, de proyección, ¿no? Entonces, usando un poco las herramientas, las empresas comenzaron a valorizarse, las microempresas y los emprendimientos. Yo soy un convencido de esto, ¿no? Sí creo en la parte corporativa, sí, pues son herramientas que podemos utilizar, pero esto hacía pues que la valorización de estas pequeñas emprendimientos o empresas o nuevos negocios, que nacieron millones de negocios en estas crisis, por lo menos en el Perú fue así, ¿no? Se dio cuenta y cuál era el detonador y cuál era el articulador, era un poco mirar en las redes sociales cómo se comenzaba a cambiar y estructurar, ¿no? El valor del mercado, el valor de los productos, ¿no? Digamos, la consagración de algunas líneas de negocio importantes, el tema de la aceptación de los clientes, el tema de poder valorizar, de encontrar el buyer persona, es decir, a dónde se dirige un poco el análisis del consumidor, a trabajar por otro lado el branding empresarial, el branding personal. Comencé a asesorar muchos dependientes que salían de las empresas y decía, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Ahora cómo subsisto? Pongo el negocio, pongo el emprendimiento, entendiendo el emprendimiento como un tema pues sucinto, ¿no? Que básicamente era un tema de admisión ante los cambios que se podía dar un poco en la economía, ¿no? Y obviamente mirando la parte estratégica y la parte estructural, ¿no? Que es lo que podría generarse. Se generaron muchas fusiones, muchas compras de algunas empresas, pequeñas, grandes. Comenzamos a hacer alianzas corporativas, a hacer sociedades estratégicas, digamos, a tener clientes o, digamos, puntos de venta, pues, donde no habíamos tenido. Por lo menos la era digital nos llevó a abrir los mercados definitivamente, ¿no? Con la buena posición de lo que era la parte del marketing y la parte de la publicidad y la mercadotecnia, que comenzaron a trabajar de una manera increíble, ¿no? El mundo desarrolló en 10 años probablemente lo que no haya desarrollado, pues, en 6 meses, que es lo que puede generar, y eso surge nuevas oportunidades de negocios para todos, ¿no? Y comienza a maximizarse un poco el valor de las empresas, ¿no? En la parte de inversión, ¿no? En la parte de financiamiento y la parte de dividendos, y comenzó un poco a dinamizarse la economía y comienza a articularse un poco este tema, ¿no? Teniendo mucho conocimiento acerca de la fuente de financiamiento de largo plazo, de corto plazo, productos financieros. La banca también entró un poco a articular estos negocios y validando un poco de que teníamos pues recursos financieros, recursos tecnológicos, recursos humanos, como le digo, se asocia un poco a la mentalidad, teníamos recursos de administración, recursos estratégicos que nos permitían básicamente eso, ¿no? Y buscando las nuevas fuentes de apalancamiento, de cómo subsistir y cómo manejar esto, ¿no? Digamos, la transmisión entre los superavitarios y los deficitarios, sin incluir a la banca de por medio, ¿no? Se comenzaron a generar los pequeños banquitos, el cooperativismo comenzó a tomar un rol importante, un tema de economía social y solidaria. Entonces, todo este esquema comienza un poco a generar que todos los inversionistas comenzaron a tomar variables de riesgo, variables de oportunidad, de fondos de terceros, y comienza un poco a articularse la economía y comienza a reactivarse la economía, por lo menos en esta parte del continente y en esta parte de Latinoamérica, ¿no? Y comienzan a generarse las startups, que son los pequeños emprendimientos de negocio, usando la tecnología de la información, y comienza un poco a modelarse esto, ¿no? Los fondos de inversión comienzan un poco a entrar a moverse dentro de la economía, de nuestra subeconomía, y por lo tanto tenemos pues una economía formal, una economía informal y una variable de subeconomías, que es lo que movía un poco al empresariado, por lo menos en el Perú, el rol de las ONGs, el tema del tema de los financiamientos, pero todo este esquema se va validando pues en el tema de los riesgos empresariales, ¿no? De cómo comenzamos a denotar y cómo podemos entender de que la economía no se ve más sobre esquemas pues, de activos y pasivos, sino que los riesgos empresariales comienzan a tomar una función determinante, ¿no? Los riesgos del entorno asociados a la naturaleza, digamos, a la pandemia, los riesgos asociados al país, el tema macroeconómico, ¿no? Los riesgos generados, y por el lado de los riesgos del entorno, los riesgos generados por la empresa, ¿no? La reputación, el especulativo, el estratégico, el operativo, ¿no? Que tenía que ver con el recurso humano, el recurso tecnológico, el mercado, el precio del insumo, lo tecnológico, ¿no? Lo laboral, lo físico, y básicamente los riesgos empresariales, que eran los puros, ¿no? Los que provocaban pérdidas y que tenían que ver un poco
con la especulación, ¿no? Que podía generarse pues esta gran crisis que se dio, y no se dio solamente pues para un país, sino se dio en un tema de Latinoamérica, ¿no? Entonces, esto es básicamente la información y la lectura económica de cómo se reactivaron los negocios y cómo se reactivan, ¿no? Entendiéndose de que ya no más se movían los negocios por utilidad, sino por rentabilidad, de que el valor de dinero en el tiempo era importante, la administración del dinero, y que eso como llevaba pues a una cultura, ¿no? Financiera y económica y empresarial distinta, que la mentalidad comenzó a cambiar un poco en la reclasificación de la economía y al entendimiento de que la economía pues era parte importante de la vida misma, del consumo inteligente, que tenía que ver un poco con la educación financiera, del aplicar un poco las herramientas que tenía la gestión empresarial para los micronegocios, ¿no? Y el resurgimiento realmente de una nueva clase empresarial, ¿no? Digamos, mucho más informal, mucho más, digamos, antagónica, pero que realmente fue lo que movió un poco las estructuras propias de nuestra economía y cómo esto se fue reactivando. Ok, muchas gracias por el tiempo esperado. Quedo a sus consultas, Miguel. Muchas gracias. Buenas noches. Excelente, Lizardo. Muchísimas gracias. Creo que nos has ilustrado y nos has tocado distintos temas, en realidad, relacionados con el mundo de las finanzas empresariales. Un mundo, como tú dices, que va más allá pues, de esa fórmula, de esa fórmula que nos dijeron en algún momento, aplícalo. Es un entendimiento mucho más profundo y creo que tú nos los has pintado muy bien, nos has explicado súper bien esta noche. Y bueno, vamos a invitar a que el público pueda plantear también sus preguntas por escrito, o en todo caso alzar la manito de la herramienta para poder otorgarles el permiso de poder aperturar su micrófono. Y vamos a iniciar este conversatorio, mi estimado Lizardo, un poco poniendo pues en contexto la situación actual que se está viviendo, ¿no? A nivel sobre todo de expectativas, por ejemplo, que se tiene de cara al cierre de este 2020, a nivel primero de PBI, debido a que en un estudio reciente del Banco Mundial se estima pues que América Latina va a cerrar con 8 puntos de caída en el PBI, ¿no? 8 puntos, algunos países como México, por ejemplo, van a cerrar con 10, 11 puntos, hay otros que van a estar por debajo, pero en el promedio estamos hablando de 8 puntos en caída, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esto de cara al escenario, ya, o sea, viendo una visión en el corto plazo, una visión de cara a enero, primer trimestre del 2021? ¿Cuáles son las expectativas que se generan, sobre todo para aquellos microempresarios que han visto mermados pues, sus ingresos, han visto mermados también su nivel, a nivel de rendimiento también financiero? ¿Cómo ves tú este tema? Mira, sí, es una buena lectura, pero como te digo, siempre es un tema es un tema macro, ¿no? Siempre es un tema estructural. Perú tiene, por ejemplo, 33 millones de peruanos, ¿no? Yo digo, es un mercado de 33 millones de personas de consumo. Cuando vino la migración venezolana al Perú eran casi 1 millón, y cuando todos decían, ¿por qué vienen a quitarnos el trabajo? Yo decía, estamos importando un nuevo mercado, ¿no? Un nuevo supermercado para nosotros. Y entonces era un poco la mirada de cómo le dabas esto, ¿no? El mercado no, o sea, digamos, el consumidor no ha cambiado. Lo que sí ha podido cambiar, y lo que puede cambiar un poco el tema, es el tema de consumo, ¿no? Un consumo más inteligente, o con un consumo más, digamos, más prodigioso, ¿no? Más mesurado, ¿no? Pero igual el tema, como te digo, teníamos un poco trabajar un tema de la cultura financiera, que no está muy desarrollada pues en el país. Igual iba a generar temas de sobreendeudamiento. Entonces ahí la banca comienza a entrar con un articulador y con protectores, ¿no? Digamos, la disminución de algunas líneas de crédito, el cierre de algunas tarjetas de crédito, ¿no? Por el lado del consumo, de repente consumir más natural, ¿no? Ya no consumir tanto químico, tanto industrial. Por el lado del consumo, por el lado digamos, de la producción, tenemos recursos, digamos, a nivel mundial, ¿no? Que pueden ser maximizados y utilizados por una generación importante de esto, ¿no? El tema de la agricultura, que nos dimos cuenta porque no éramos un país que vivía de la minería, sino de la agricultura, porque era lo que nos llevaba un poco al tema de la alimentación. El tema de la medicina, por ejemplo, acá se crearon
empezamos pues con una proclive escasa, ¿no? Infraestructura, ¿no? Sanitaria que no se había visto pues en 40 años y que hoy en 6 meses eso se transformó. Entonces, mucho más allá de eso y la lectura que nos pueden dar, y te comento un poco esto, siempre tenemos el tema de mirada, ¿no? Y escucho mucha gente que dice, no, hablan el 80% de la transmisión es problemas y el 20% solución. Entonces, creo que los economistas de este mundo, y los administradores, y los filósofos, y los arquitectos, y todo profesional que debe estar primero cambiando la función financiera y económica de su mente y cómo esto va a reestructurar un poco el tema de la economía mundial, ¿no? Entonces, acá creo que somos puntos claves todas las profesiones, ¿no? No solamente los economistas o los administradores, ¿no? Y te comento acá, pues en mi país igual, ¿no? Los economistas hablan el 80% de los problemas que todos lo conocemos y que todos lo sabemos y que todos los repasamos y nadie daba soluciones, ¿no? Acá había 2 o 3 personas que decían, sí, vamos a hacer la reactivación económica a través, se crearon, por ejemplo, los fondos estos de apalancamiento para grandes empresas, ¿no? A una sola empresa le daban una línea de 700.000 soles. Yo lo que hubiera hecho, 700.000 soles, 700.000 líneas de 1.000 soles, ¿no? De 1.000 soles a microempresas, inyectarlas y darle seguimiento, ¿no? Eso hubiera sido lo estratégico, pero como no tenemos una visión macro, ¿no? O sea, una visión micro, es la que nos secunda y es un poco lo que mueve un poco la economía nuestra, o la economía a nivel mundial, o sea, las microfinanzas, Miguel, es lo que mueve y ha realmente movido al mundo en toda su existencia, ¿no? Desde el principio, desde el inicio de la banca, por los años 50, y cómo un poco se origina un poco el tema del trueque y todo este tema, ¿no? Entonces, yo sé que a veces nos asustan los números, ¿no? Que el PBI, que la balanza, que vamos a terminar en rojo y todo el tema, pero esas son digamos, esa es la pinturita para irnos ¿no? La pinturita que se echan las damas para irse al matrimonio. En realidad lo que está pasando estructuralmente es otra cosa, es otro mundo que no queremos ver, obviamente porque estamos pues vinculados a que lo macroeconómico es lo que pinta mejor, ¿no? Nuestra carita de afuera, pero que las economías se van fluyendo y que ha seguido este torrente. Yo soy un optimista al 100%, ¿no? Si tú me dices, Lizardo, puedes vender piedra con calculadora, yo te vendo la piedra con calculadora porque esa es la mentalidad la que nos llevar a cambiar un poco las estructuras. Mi padre siempre me decía, ¿no? Yo necesito tener 1.000 soles en el bolsillo para sentirme feliz y contento. Porque era otra generación, obviamente, ¿no? Yo le decía, padre, yo necesito no tener los 1.000 soles y necesitarlos para salir al mercado a buscarlos. Entonces yo creo que por ahí un poco depende un poco del avance de la economía, ¿no? Yo sé que a veces las cifras nos asustan, nos enmarañan un poco el tema, ¿no? Cuando nos comienzan a poner cifras que el crecimiento va a declinarse, va a reestructurarse, pero creo que las economías van mucho más allá de eso, Miguel. O sea, es un panorama, como te digo, con todos estos elementos de juicio que se han dado un poco producto de la crisis, que se va generando pues un tema de un panorama no positivo totalmente, pero sí reactivador, ¿no? Acá se aplicó el tema de la contención y la reactivación, que lo hizo la ministra de Economía, conocen Perú. La contención es, oye, vamos a esperar que se nos salga pues el escenario, no se nos derrame todo el tema de la economía, y el otro tema es la reactivación, ¿no? Pero esta reactivación va a niveles, y no sé si han visto la película Avatar, amarrados a una madre matriz, millones y millones digamos, de funcionalidades. Así es la economía, no es la economía que dice depende de un solo caño y que abre el gobierno, ¿no? Sino la economía se va moviendo, creo, en otros escenarios, y eso es lo que realmente resurge un poco las economías, que empieza la economía desde la economía de casa, la economía familiar, la economía empresarial, la economía del Estado, ¿no? Entonces, esto aplicado a las finanzas, eso va a reestructurar todo un tema, ¿no? Y como te decía, tiene que ver con 2 temas claves, ¿no? O sea, el presidente que sea presidente de este país, por lo menos en el Perú, tiene que tener su educación financiera para administrar los recursos, y el otro, el empresarial, para saber exactamente dónde poner el dinero, ¿no? Para poder reactivar realmente las economías, ¿no? Las microeconomías, o los micronegocios, que es lo que realmente está haciendo soportar un poco la economía a nivel mundial, ¿no? Y eso se da a todo nivel, ¿no? Sí. Súper, 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 Sí. Lizardo. De hecho, tenemos una pregunta aquí en el streaming de Nancy Yu. Nancy Yu dice, a tu nivel, a tu juicio, ¿cuál crees que ha sido el balance luego de haber contemplado estas 4 fases de reactivación económica? Adicional a ello, pues el programa Reactiva Perú
se habló mucho de este programa desde el MEF, se desplegó y se inyectó subsidio inclusive a algunas microempresas, pero a pesar de eso no ha sido suficiente. ¿Qué crees tú que faltó para que este programa hubiese sido el programa que la mayoría de microempresarios esperaba? Mira, Miguel, 2017, digamos, censo peruano, 2017, 170 millones de soles, 60 millones de dólares, país paralizado de 1 a 4 de la tarde, los encuestadores llenando las encuestas como podían y como podían en los parques, y eso se le dio lectura. Mira, un país parado un día, económicamente jamás lo hubiera hecho. Uno, dos, esa estadística era un censo importado de un país vecino, ¿no? De un país vecino con otra coyuntura, con otra política, con otra estructura económica. O sea, un país que nos lleva 10 años de avance, ¿ok? Ahí empezó el meollo del asunto. Cuando viene ese plan de reactiva, realmente el Estado no tenía dónde coloco los huevos de oro, ¿no? ¿Dónde pongo el huevo de oro que no, para que produzca? Y realmente era huevo de oro, no eran huevos productivos y no eran huevos que podían generar pues, ese tema de producción. Entonces se comenzó a alimentar el tema de reactiva, ¿no? Se hizo una emisión de casi 3.000 millones de dólares para estos programas. Se comenzó a generar por el otro lado los bonos de supervivencia, de subsistencia, ¿no? Para decirle al pueblo, cállate y no digas nada, ¿no? Pero eso era temporal. Lo que se vio generar fue acciones cíclicas, 6 meses, 12 meses, sostenimiento. Recién acaban de soltar un programa para lo que es reconstrucción nacional. Y acuérdate que la pandemia lo que ha traído es recesión económica, no ha sido dañada la infraestructura de un Estado. Y entonces, pero se tenía que tomar como una economía de guerra. Un país, o sea, todas las economías, como una economía de guerra, ¿qué te aplica? A tener que ir hacia los factores productivos y movilizar la economía desde ese punto, ¿no? Y por otro lado venía el tema de la reactivación, que le daba, como te comentaba un poco, a las grandes empresas, a las calificadoras, porque eran formales, y a las microempresas nadie la tocó, nadie le inyectó, porque no hay conocimiento microeconómico, porque el Estado no lo ve, ¿no? Y obviamente nos agarró a todos improviso, pero no hay una lectura de la microeconomía, la economía de la calle, la economía informal, la economía del ambulante, la economía del comerciante. Al comercio ambulatorio no se le yo fui gerente de desarrollo económico de una municipalidad. A ese comercio ambulatorio nadie lo capacita, nadie lo entrena, nadie lo articula, nadie le hace asociatividad empresarial, nadie, Miguel Ángel. Y ahí empieza el meollo del asunto. Todos son politiqueros, que la política, la norma, que la legal, y tú vas a encontrar 50.000 leyes para el comercio ambulatorio. Ninguna es aplicativa y ninguna se da en una connotación financiera. Entonces, eso es lo que pasaba, que el gobierno no tiene lectura de lo que podemos hacer. Una, por el exceso que te digo que viene en el 2017, un país paralizado. Yo jamás hubiera paralizado un país en un día. ¿Cuánto se perdió de dinero? No fueron 170, eso multiplícalo por 100 veces lo que se perdió el país en ese momento, ¿no? Te hablo del año 2017. Lo que se ha dejado de ganar. Muchas veces le digo a los empresarios, me dicen, mira, Lizardo, yo tengo mi patrimonio, tengo 80 millones de soles. Te voy a hacer el cálculo de lo que has perdido en estos 15 años. Y yo le digo, no, no has ganado 80, has perdido 15 porque hubieras ganado 23. Esa es la connotación financiera de lo que se da un poco por el tema de los negocios. Y entonces, obviamente, fracasa Reactiva Perú, fracasa el FADEMIPE, fracasa todo porque le dan a la banca. Mira, banca, tú eres el que vas a controlar, ¿ya? Tú vas a otorgar los créditos, te lo voy a dar a 7, tú lo pones a 12, tú te ganas tus 5 puntos. Claro, era más barato que el sistema convencional y el mercado, pero igualito, procesos otra vez. Y a eso le sumas un aparato estatal, ¿no? Inmenso, o cuando había una inyección a las municipalidades de importantes cantidades de dinero para que preparen unas bolsas de productos de primera necesidad que hasta ahorita no se entregan en su totalidad y hasta ahorita está pues auditoría financiera y el tema de la fiscalización. Si tienes un aparato productivo ocioso, tortuga, elefante, no hay economía que te pueda soportar este tema. Gracias, súper, Lizardo. Y en medio de esta crisis política, que de hecho todavía no es que hayamos salido,
Muchas personas, inclusive, pues a mí se preguntan cómo se ve vinculado esta crisis política en relación al entorno y a la inestabilidad económica que se puede suscitar, Ujú. ¿no es cierto? Inclusive de cara a las expectativas del inversionista, de cara a ese inversionista que quiere apostar, que quiere invertir hoy día un dólar, un sol, lo que fuese en nuestro país, y sobre todo con la visión al 2021, ¿no? Y acá lo voy a vincular también con un tema del riesgo país, ¿no? ¿Cómo ves tú mermado de cara al próximo año, que es un año distinto, es un año Sí, electoral? es un año electoral. Tenemos elecciones y en todo este entorno político que se viene, ¿cómo podría verse mermado, inclusive con lo que ha pasado de este tema de la crisis política recién que hemos tenido de Vizcarra, etcétera? Sí, ¿Cómo ves sí. tú el impacto, Lizardo, y la expectativa de un inversionista de cara a lo que se viene en el corto plazo? Sí, ahí es bien claro, ¿no? Tenemos digamos, un quinteto ahí de polendas, ¿no? Tenemos a un chibolín que lo está preparando Canal 5 y todos los lobistas para hacerlo presidente de este país. Tenemos a una Mendoza socialista por el otro lado. Tenemos a un partido morado pues, que se va acomodando, no hay acumulado algo en el Congreso. No hay partido de gobierno, por un lado, ¿no? Y entonces el escenario es bien crítico, ¿no? Y sobre todo que nuestro electorado está basado pues en los jóvenes, ¿no? De jóvenes te hablo entre 18 y 25 años, que son los que eligen y muchas veces no conocen nuestra historia, no conocen lo que nosotros probablemente hayamos suscitado y hayamos sobrevivido y somos sobrevivientes de muchos temas económicos, ¿no? Entonces yo sí lo veo muy lúgubre, muy oscuro el tema, ¿no? Forsyth se acaba de lanzar, conversábamos, ¿no? Forsyth, ¿no? Arquero de fútbol, que ha hecho pues una mediana fiscalización en la victoria, pero que tampoco pensó en el empresariado y entró con un tema de querer generar pues algunos cambios sustanciales y no puedes hacer cambios estructurales cuando no cambias, o sea, físicos, ¿no? Y políticos y legales cuando no has cambiado un poco las estructuras mentales. Entonces, del bien, del consumidor final, ¿no? Y es bien complicado, de verdad no hay estamos esperando un outsider, ¿no? Un fuera de juego, alguien que salga, pues, y que debería salir un poco del empresariado, pero no el empresariado lobista, no el empresariado que tiene 4 empresas y tiene millones en el banco, no, tiene que ser un empresario que sea el representativo de una nueva política, ¿no? Una nueva política que tiene que ver con la economía social y solidaria, que tiene que ver con el cooperativismo. Realmente eso, la asociatividad es la que nos va a salvar, Miguel. No hay otra forma. Yo soy muy propulsor, a pesar de que me inicié en la banca, yo me desarrollo en los temas cooperativos y el tema de la asociatividad y las asociaciones y la agremiación y el consorciar para poder hacer, creo que es lo que nos va a poder generar, ¿no? Y tiene que tener ese perfil empresarial, ¿no? Para poder realmente comenzar a gestionar, ¿no? El país, si bien ha subsistido, es porque hemos tenido recursos, hemos bendecido por Dios de tener litio, de tener GLP, de tener anchoveta, de tener petróleo, ¿no? Pero como recursos, pero no está, y es cierto lo que decía, ¿no? Somos un mendigo sentado en un banco de oro, es así. Lo que nos falta es cambiar un poco cómo articular y cómo mejorar y gestionar esos recursos. Yo lo veo bien complicado porque no hay, ¿no? Ni siquiera los partidos tradicionales, estos tres, ¿no? Popular, Acción Popular, tenemos al APRA y tenemos pues al PPC, no hay cuadros, no hay cuadros más, es más de lo mismo. Y yo sí lo veo, pues, a no ser que salga pues algún, ¿no? Algún denotador, algún anotador o un cabezador de área, ¿no? Un Luis Suárez, ese que no te perdona una, ¿no? O sea, el fútbol es como la vida misma, ¿no? Yo lo aplico al riesgo, ¿no? Para mí, una buena defensa, ¿no? Es la parte económica, ¿no? Una buena volante, que son, digamos, la cultura emprendedora, y arriba los anotadores, pues, ¿no? La gente que aplique direcciones. Si no cambiamos nuestra mentalidad de propuestitas, de proyectos, ¿no? De elaboración, de modelitos a una parte ejecutiva, realmente el país no va a cambiar. Y eso es lo que necesitamos. Alguien ejecutor. Ya todo está dicho, todo está hecho, todo está construido. No hay nada más que inventar. El tema es ejecutar eso. Y hay un buen libro que se llama el libro de la ejecución, no, el arte de la ejecución en los negocios. Es buenazo. Y eso es lo que te conlleva un poco a poder mejorar un poco esas estructuras. Excelente, muchas gracias, Lizardo. Y de hecho, pues que nosotros, bueno, a lo largo de los últimos años hemos estado acostumbrados un poco a este tema de los outsiders, ¿no? Si tú recuerdas, en el 90 aparece un chinito, ingeniero agrónomo de apellido Claro. Fujimori,
luego de estar sumidos pues, en un gobierno, en un primer gobierno nefasto del partido aprista con Alan García, y gana las elecciones. Se lo lleva por delante a Vargas Llosa, conocido hasta ese momento, y sobre todo también un símbolo también del tema de la literatura peruana. Más adelante sale otro outsider, ¿no? Y sale este señor de la Chacana, ¿no? Alejandro Toledo. El año 2000 también, cuando estaba Alan García regresando de su exilio, y era prácticamente, digamos, el candidato a llevarse las elecciones, y termina por ganar también Alejandro Toledo. Año 2006 sale otro outsider, Ollanta Humala, una persona que básicamente hasta ese momento nadie lo conocía, más que por algunos incidentes aislados que tuvo ahí en su parte de su carrera como militar, pero después de eso termina inclusive peleándose casi hasta el final, en la segunda ronda con Alan García, ¿no? Ese voto a voto que los llevaron básicamente entre ambos a una segunda ronda electoral, y lógicamente gana Alan García. El año 2011 se lo lleva nuevamente Humala. El 2016 aparece PPK con un partido prácticamente inventado, básicamente de su apetito político, ese apetito desmedido que a veces nos ciega un poco a estas personas que están al frente de poder tomar decisiones estratégicas y claras que conduzcan el rumbo del país, ¿no? Entonces, de ahora en adelante, en el próximo escenario, mi estimado Lizardo, es una pregunta que también es súper interesante, ¿no? ¿Qué es lo que le conviene al país? Pregunta de Frank Sánchez desde Colombia. Esta es una pregunta que viene desde Colombia. ¿Qué le conviene al Perú? Y puntualmente viendo de cara a las próximas elecciones, tener a alguien que tenga un escenario conservador o un escenario más de riesgo y de cara a la proinversión, a pesar de que tenemos problemas hoy en día a nivel estatal y a nivel económico. Bueno, nos movemos en una economía de libre mercado, ¿no? En principio. Entonces, consumidores y compradores determinan y fluctúan un poco el tema del mercado. Y lo que nos conviene es un poco el tema de una economía más liberalizada, más abierta hacia mercados internacionales, a mejorar un poco la calidad del producto. Hoy tenemos, por ejemplo, Marca Perú, que es lo que nos va diferenciando, no teníamos hace 10 años. Tenemos escuelas de negocios, igual que estaban implementándose en programas y una programática mucho más ofensiva, digamos, en la parte de gestión empresarial. El tema del crecimiento del emprendimiento, ¿no? De la nueva cultura emprendedora que se genera a través de estas crisis. El tema de un sistema financiero mucho más práctico, mucho más probo, que va generando un poco los contenidos esenciales de poder inyectar liquidez en una economía. Tenemos a la parte, digamos, de negocios, ¿no? Tenemos un poco la publicidad, el marketing y todo lo que mueve este mundo de los negocios, muy similar a lo que maneja el fútbol, a lo que maneja un poco las economías en el mundo, al tema del merchandising, al tema de la publicidad, al tema de la marca, al tema del posicionamiento. Entonces, yo aconsejaría tener una posición definitivamente mucho más arriesgada, más generadora y, como te digo, que tenga que tener una connotación mucho más empresarial, ¿no? Mucho más estratégica y que tenga una planificación no de corto plazo, ¿no? Y lo vemos pues un poco cómo se da un poco la selección. Es un equipo consolidado. Esto se da a través de procesos. El peruano no acepta procesos, no tiene paciencia para poder denotar y poder construir, digamos, una economía. La economía se construye a través de procesos, de etapas, de sinergias, pero un plan estratégico. Pero ese plan estratégico tiene que ser accionativo, digamos nosotros, ¿no? O sea, de ejecutor, no puede ser solamente en el papelito. Tenemos normas y leyes de 800 páginas y de ejecución una página. Y eso es lo que no nos ha llevado hasta ahora a generar crecimiento, digamos, en el país, ¿no? Tenemos proyectos de negocios e inversiones en las universidades guardadas como proyecto de tesis. Ninguno es ejecutable. Y siempre cuando le digo a un alumno y cuando le digo a cualquier persona, le digo, ¿para qué se estudió economía? Tu carrera tiene que resolver un problema. ¿Para qué se estudió administración? ¿Para qué se estudió filosofía? ¿Para qué se estudió derecho? Tu problema tiene que resolver un problema de tu país, de tu sociedad, ¿no? De tu comunidad y el país donde vas viviendo, ¿no? Guardando que eso tiene que llegar a un equilibrio. Y el equilibrio tiene que ser espiritual, emocional y monetario, y que es lo que puede generar un poco esto. Sí, sí, totalmente, concuerdo contigo, porque hace un par de meses atrás justamente, y esto es algo que a mí también me preocupa mucho, ¿no? Porque estuvimos en un congreso de innovación, ¿no? En una de las universidades más reconocidas acá del Perú,
y justamente se ponía sobre la mesa el tema de por qué, por ejemplo, hoy en día, tocando un poco el tema educativo que es importante, no se está generando innovación a nivel empresarial, ni siquiera tampoco a nivel educativo, ¿no? Y se habló mucho sobre el alcanzar el índice de desarrollo humano. Muchos de nosotros y hay muchas personas que de repente tenemos en mente de que el PBI puede ser un indicador que puede en cierta medida reflejar a nivel económico, macro, qué tan bien o qué tan mal está, digamos, la economía. Pero el PBI no es un indicador que inclusive considera algunas variables como la desigualdad, por ejemplo, la diferencia que hay entre ricos y pobres. A veces habla por ahí del coeficiente de Gini, que puede medírtelo mucho mejor, pero más allá de estos indicadores, lo que se plantea justamente es llegar a ese indicador supremo que es el índice de desarrollo humano. Y para llegar al IDH, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Y una de las variables importantísimas que se había tocado en este congreso fue justamente fomentar innovación desde las aulas, desde este aparato educativo que hoy en día tenemos, bueno o malo, pero lo tenemos. ¿Cómo es que nosotros como Estado, como empresa privada y como entes educativos, ya sea universidades, colegios, etcétera, generamos esa innovación desde las aulas, ¿no? Y hoy día prácticamente la innovación y el gasto que se destina del PBI para la innovación es prácticamente ínfimo, no llegamos ni siquiera al 1% del PBI. Mientras que en otros países, sin ir muy lejos, por ejemplo en Chile ese gasto va aproximadamente entre el 3 y 4%. Bolivia tiene algo de 2% del PBI. Entonces, a partir de ahí nada más, cómo nosotros construimos, y sobre todo lo que tú mencionas, Lizardo, ejecución. Que no se quede pues estos trabajos académicos, científicos, se quedan ahí en la biblioteca y nunca se ejecutan. Hay grandes ideas, hay muchos cuadros, hay grandes talentos en el Perú, pero ¿qué está faltando entonces para llevar y justamente sacar, desempolvar todo ese trabajo académico, científico que se hace, ponerlo en práctica en beneficio de todos los peruanos? Que eso es lógicamente lo que la sociedad espera, más allá de todos los apetitos desmedidos que puedan haber en la política, que lógicamente se prima mucho a veces el individualismo por sobre el trabajo colectivo, y eso es lo que no debe pasar. Y justamente en el chat tenemos una pregunta de Jordan Cabrera, que dice, ¿qué hacer? El peruano es el enemigo del peruano. Cuando cambiemos y pensemos en Perú, habrá progreso. Eso es lo que comenta, por ejemplo, Jordan Cabrera, mi estimado Lizardo. El Sí, sí, peruano enemigo de otro peruano. el peruano es enemigo de otro peruano y es enemigo y es amigo de todo lo extranjero. Y ese es el gran problema nuestro, ¿no? Es un poco el cambio de mentalidad, ¿no? A nivel, digamos, académico, trabajo en la parte de las finanzas, a nivel estructural, trabajo el tema del emprendimiento, pero no como teoría, sino como práctica, ¿no? El emprender te genera toda una cultura distinta, es una filosofía nueva de vida, es una filosofía porque yo lo hago todos los días, ¿no? No solamente me dedico a poder dictar conferencias o dictar cursos, ¿no? Sino soy un emprendedor que piensa y revoluciona y comienza a cambiar esto, ¿no? Y el cambio empieza desde base, ¿no? Digamos, lo que tú decías, y era cierto, un poco el tema de cómo el capital humano, el factor humano no está en ningún balance contable ni financiero, y eso debería existir y debería estar ahí, ¿no? Así como esto, debería estar la marca y debería estar la segmentación, la microsegmentación. Entonces, la contabilidad como que nos es muy escasa todavía. Las finanzas tienen mucho que aprender de la parte humana, de la parte, digamos, sensorial, de la parte espiritual, que es lo que va a mover un poco y va a cambiar realmente, ¿no? Y como decía la persona que estaba comentando, el peruano es un amigo de peruano, claro, cuando tú pones éxito en tus redes sociales, vas a tener éxito, vas a tener clientes, vas a tener entradas, vas a tener conexiones. Si tú pones en tus redes sociales que estás triste, que estás deprimido y que no te va bien y que eres un fracasado, nadie te va a llamar ni nadie te va a contactar. Y la única forma de hacer esto es a través de la venta. Es como lo que hacemos en este momento, ¿no? Es un streaming y vamos vendiendo un poco la marca, el producto. Nadie te va a comprar por los títulos que tienes pegados en tu oficina, ni por toda la acumulación que tienes de estudios, ¿no? Porque nos llenamos de UCBs y de información y nos llenamos, somos acumuladores, ¿no? Somos seres humanos acumuladores, es lo que estamos haciendo, de experiencias, acumuladores de conocimiento, acumuladores de todo, pero nadie ejecuta. Cuando realmente cambie eso, el Perú no va a cambiar. Y el mundo económico va a cambiar también como una contraparte esencial en esto. Y eso es lo que practico.
porque eso no se dice, se practica a través de esto, ¿no? A través de pensamientos, a través de una nueva forma, de una nueva corriente, quizás, de repente no es tan nueva, de repente lo hicieron filósofos mucho antes que nosotros, pero que por lo menos se son aplicadas pues a este mundo moderno, ¿no? A este mundo que nos lleva realmente, que el tema está basado esencialmente en el factor humano, en el humano, que es el que va a generar todos estos cambios estructurales que queremos acerca de la economía, la finanzas, la filosofía y la política. Solo el hombre podrá cambiar al hombre. Y el peruano podrá cambiar cuando realmente se dé cuenta de que el que está al costado no es tu enemigo, sino es tu hermano. Y que tienes que asociar con él y que tiene que juntarse para comenzar a generar emprendimientos, nuevos negocios, vincular nuevos mercados, que lo necesitas. Y es lo que yo hago todos los días. O sea, me alío estratégicamente, converso y sé los que trabajan en mi línea y conozco mis competencias. Y eso es lo que hago todos los días. Son mis mejores amigos. Y cada uno tiene su mercado, ¿no? El tema es diversificar tus líneas de negocio, que es otra estructura mental, que es lo que te lleva un poco a mejorar esto, ¿no? Y felicitar al peruano que le va bien. Y decirle que te vaya bien, que te vaya mejor. Eso te abre puertas. A mí me las ha abierto todas, ¿no? Nos comunicamos y fue una experiencia que lo podemos contar ahí. Yo les escribí, conversamos, entramos en buena onda, y es así, el mundo se va abriendo. O sea, es eso, ¿no? Es el, oye, te abro la puerta, gracias, y agradecer, ¿no? Y gracias por abrirme la puerta, ¿no? Voy a estar acá mucho tiempo, puedo aportar, puedo generar, no solo a una comunidad, a una sociedad, a un país, a todo lo que podemos generando. El tema de la desposesión de todo lo que podemos hacer, ¿no? Es decir, quiero dar, sin esperar nada a cambio, que es lo que nos lleva un poco a mejorar este país, y eso creo que nos va a llevar a mejorar un poco esto. Tal cual, tal cual. De hecho, hoy en día, pues, he visto inclusive en unos viajes al interior del Perú, y me acuerdo siempre de un comentario que hicieron hace 5 años más o menos en un foro minero, ¿no? Donde comentaban de que pareciera que Dios es peruano, pero tiene sus oficinas en Lima, ¿no? ¿Y dónde Ah, está no el sé. resto del Perú? ¿Dónde queda el resto de los más de 33 millones de peruanos? Porque el Perú no solo es Lima, ¿no? A No. veces todavía tenemos en mente de que todo está aquí en la capital, pero que hay aquel peruano que está allá en Cerro de Pasco por sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar, o aquel peruano que está arriba allá en el norte, límite casi de Tumbes con el Ecuador, o el que está en el sur en Tacna, ¿no? O el que está en el oriente en la selva peruana. Entonces, esa visión estratégica, esa visión integral de justamente ver al Perú como una nación donde hay ricos y pobres, donde hay justamente una diversidad cultural, una diversidad étnica, gastronómica, etcétera. Y justamente como tú has mencionado, y creo que es muy importante el tema del cambio de la mentalidad, del mindset, que hoy en día se habla muchísimo a nivel empresarial, a nivel estratégico, pero ¿cómo hacemos que los peruanos cambien de mindset de cara sobre todo a lo que se viene como país? ¿No? Porque de hecho y es algo que también lo hemos tocado esta noche, existen muchísimos presidentes regionales, alcaldes, autoridades que están hoy en día al frente de algún municipio, de alguna región, que prácticamente gestan todas las estrategias, o hacen toda la gestión en oficina. Y es bonito hablar desde una oficina, pero cuando uno sale y va al campo, en realidad ahí recién empiezas a conocer cuál es la realidad que tiene tu pueblo, cuál es la realidad que tiene tu gente. Es fácil sentarse y hablar aquí cómodamente con mis libros ahí, me aire acondicionado, ¿no? Eso es lo que lamentablemente la política suele hacer acá en el Perú. Vende ideas, vende bastante humo a la gente, te regalan un saco de arroz, te compran una conciencia, y al final quienes toman las decisiones y quienes terminan inclusive pagando más adelante no eres tú, va a ser tu hijo, va a ser tu familia, todos los que vienen, las próximas generaciones. ¿Hace cuántos años que el Perú, por ejemplo, cuando se hablaba de la guerra del guano con Chile, éramos superiores, inclusive a nivel de PBI, que muchas potencias mundiales, que Corea del Sur, que Taiwán, y cómo a lo largo de la línea del tiempo, estos países han terminado por ahora ser mucho mejor y más productivos, con una mejor calidad de vida que el Perú? ¿Qué pasó? ¿Acaso fue un tema de suerte? ¿Acaso fue que, bueno, ellos de repente Dios los bendijo y a nosotros no? O sea, no, eso no existe acá, eso es una total patraña. O sea, acá lo que tenemos que analizar como peruanos es qué ha hecho que a lo largo de la historia, y como bien lo dices tú, Lizardo, teniendo toda la gran riqueza natural que tenemos, siendo un país bendecido con recursos naturales, bendecido con una historia, bendecido con una diversidad de climas, de flora, de fauna, etcétera, no hemos logrado despegar.
no hemos logrado despegar. Entonces, talento, potencial humano hay. Yo pienso que hay. Acá en el Perú hay mucho talento que hay que darle las oportunidades, oportunidades que inclusive desde la educación debería ser un poco más paritaria, pero no lo hay. Quien tiene dinero va y estudia una carrera en una de las mejores universidades. Quien no tiene dinero va y donde le toque estar. Pero al final creo yo de que existe solamente una persona que debería cambiar esta situación. Y esa persona eres tú, soy yo, somos nosotros, somos los 33 millones de peruanos que estamos hoy en día al frente de este vehículo de inversión llamado Perú S.A., que es una nación completa. Así Y es. creo yo que las decisiones estratégicas que se vayan tomando en conjunto nos va a impactar tanto a ti como a mí, como a aquel, como a todos nosotros. Entonces, creo yo que hay muchos temas que podemos seguir conversando en esta noche. De hecho, que hay otras preguntas, por ejemplo, en el chat, que es la de, bueno, no está el nombre bien, Carlos Esquivel. Carlos Esquivel nos dice lo siguiente: te felicita Lizardo por esta excelente ponencia de hoy día y nos dice, para nosotros que somos microempresarios, ¿por qué nunca el Estado peruano ha hecho algo por darnos facilidades, sobre todo de crédito, sabiendo que tenemos al frente a un sistema financiero que nos come cada día más con las tasas de intereses usureras, mi estimado Lizardo? Bueno, otra vez, ¿no? Otra vez volviendo a la lectura, ¿no? Y justo hoy día teníamos una conversación acerca de un formato de análisis, ¿no? De una operación de crédito. Entonces, otra vez decimos, ¿no? Tenemos las mismas herramientas. Yo puedo hacer con un lapicero, firmar el contrato de mi vida, ¿no? O de repente firmar ¿no? La defunción de mi padre. Entonces, es eso, ¿no? Es un poco las herramientas las tenemos todos. El tema es que va a estar en función de cómo usamos esas herramientas. Y sabemos que cómo llegamos al poder, ¿no? El que llega, ¿no? El que llega pagando sale cobrando. Quizás algún día tengo la ilusión de poder ser presidente de este país, y te lo digo, ¿no? Claramente, ¿no? Pero no voy a llegar comprando el voto, sino haciendo que la educación y que la profundización un poco de estos temas sociales y sensibles, ¿no? Y que no tienen nada que ver con el socialismo, por si acaso, subsistencial, ¿no? Y de asistencial, sino que es un capitalismo moderno que nos va a llevar un poco a la articulación de las empresas y al pensamiento, ¿no? O sea, me tocó dirigir una gerencia de desarrollo económico en una municipalidad acá en Lima y fueron 9 meses, los mejores 9 meses espléndidamente desarrollados de desplazamiento y lo hice con 0 soles. Entonces, ¿no? Simplemente es acción, o sea, simplemente es creatividad, ejecución, pero si no tienes el conocimiento y el concepto clave, pues jamás lo vas a hacer, ¿no? O sea, tienes que haber nacido bajo este esquema de cuna, ¿no? De poder generar esto, ¿no? Mi padre me enseñó mucho la educación financiera desde pequeño, ¿no? Yo sabía lo que era el ahorro, la inversión, la planificación, la estrategia. Es cultura lo que nos va a llevar. Y es lo que realmente va a transformar un poco al pequeño empresario, ¿no? Que necesita estas herramientas, pero no con herramientas pues técnicas, no con herramientas sofisticadas, no con Excel, no con problemas, sino la forma práctica, sencilla, que es la metodología vivencial que la cual les pongo y explico, ¿no? Un poco las cosas de forma clara y simple para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Entonces, de eso se trata un poco el tema, de que llegamos pues al poder y no tenemos ni siquiera la más mínima idea de por qué estamos ahí, y menos cuál es el sentido social. Y que esto obedece al cumplimiento pues de un plan, digamos, personal, ¿no? De desarrollo, de disposición, ¿no? Tenemos a un Mujica por Uruguay, que explicó y que aplicó todo esto toda su vida, ¿no? Entonces, son gente que comienza a enseñarte cosas interesantes, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no saben, no conocen, no tienen el más sentido, no tienen el sentido humano, el sentido humanitario, el social, de ayuda, ¿no? Oye, yo qué espero a cambio, ¿no? Ese es el clásico peruano, ¿no? Entonces, eso creo que debería cambiar. Entonces, sí, igual aún la esperanza de poder cambiar algunas cosas. No se dieron, se desplayó todo un plan y se quedó ahí también, como siempre, ¿no? Borrón y cuenta nueva cuando entró la nueva gerencia. Y eso es lo que pasa en el país, pues borrón y cuenta nueva. Pasan 4 años más, borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva. No me gusta el verde, pito todo de rojo, ¿no? Pito todo de azul. Y otra vez gasto y ¿no? Y no planifico y no tengo estrategia y menos conozco pues el tema de lo que
sufre el microempresariado en este país. Y por eso trabajo temas de emprendimiento. Empecé en la banca, pero estoy en líneas de emprendimiento hoy día, ¿no? Pero un emprendimiento no con herramientas sofisticadas, sino con herramientas prácticas, que es lo que nos va a ayudar un poco a cambiar esto. Excelente, excelente, Lizardo. De hecho, acá tenemos, acá veo que alzó la manito Hernán Moscoso. Bueno, Hernán Moscoso es un próspero empresario peruano. Creo que tiene ahí algunas preguntas. A ver, Hernán Moscoso, le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Puedes aperturar el micro, Hernán, interactuar aquí con Lizardo y con todo el auditorio de la Escuela de Negocios a nivel de Latinoamérica. Hernán Moscoso, a ver, ya puedes aperturar el micro. Ahí tenemos a Hernán Moscoso. Hernán, ¿nos escuchas? Hola. Hernán Moscoso. Hola. Puedes aperturar el micro, Hernán, ya te dimos el acceso. Bueno, mientras Hernán Moscoso apertura el micro, totalmente de acuerdo contigo, mi estimado Lizardo. Creo que hay muchas cosas por hacer y el tema de la cultura financiera es un tema muy importante a tomar en cuenta, sobre todo de cara a tomar decisiones inteligentes y estratégicas, ¿no? Que nos está faltando, creo, ahorita como peruanos y sobre todo a nivel también de gestores que llegan a la presidencia y no tienen la más mínima idea de cómo se gesta inclusive un plan económico, un plan de reactivación. Y hay que voltear muchas veces también a ver a tu ministro de Economía para ver qué decisión toma y si la decisión es la correcta o no. Entonces, en realidad, pues este tema hay que tocarlo siempre con la mesura del caso, con pinzas, un tema que involucra pues a 33 millones de peruanos. Y creo yo, mi estimado Lizardo, que podemos tener otra conversación Sí, claro que sí, claro que sí. más adelante. De hecho, nos has comentado muchas cosas de valor hoy día. Has anunciado también tu próximo lanzamiento a la política. Es un proyecto personal, es un proyecto personal y sobre todo dejarles mi número telefónico, ya es el 924-838-731. Por favor, escríbanme si tienen algún proyecto, algún sueño de negocio, alguna idea que podamos fortalecer un poco en la asesoría. Yo asesoro empresas en este momento, ¿no? Gustoso de poder atenderlos, ¿no? Poder conversar con ustedes. Estoy trabajando varias líneas de negocio realmente y creo que es la apertura máxima para poder hacer esto de una manera, profesional, ¿no? Soy un economista que va buscando hacer menos pobres a los pobres, ¿no? Y entonces eso es lo que se trata, ¿no? De poder hacer realmente el resurgimiento de esta economía que nos lleva de una manera simple, práctica, funcional, ejecutiva, ¿no? De ejecución, creo que es lo que nos va a llevar, ¿no? Escríbanme al 924-838-731 y podemos conversar de negocios, ¿no? Ya lograremos una consulta, una consultoría, desarrollo de un plan de negocio, desarrollo de un plan financiero, ¿no? Algún consejo de negocio y todo lo que podríamos ir generando a través de esto, ¿no? Y nada, agradecerles por la participación de todos ustedes y con Miguel igual, quedo a tu disposición para cualquier tema que podamos ir tocando. Me sumo, mi estimado Lizardo, a todos los agradecimientos que están cayendo por el chat. Jordan Cabrera, gracias por la ponencia, te felicita. Miguel Vázquez también te felicita por esta excelente ponencia. Juan Guzmán, lo mismo, te manda saludos desde México, un peruano en México. Saludos. Me mandan también saludos desde Chile, un peruano, Enrique Solórzano. Te felicita por la excelente ponencia y debe ser bueno, dice, traer a la mesa más temas financieros que tanta falta nos hacen, por supuesto. Por supuesto que sí, de hecho tenemos aquí a Lizardo. Y de hecho, Lizardo, yo estoy completamente agradecido por tu participación, por tu disposición, por el tiempo que nos has regalado. En realidad nos gustaría pues tenerte nuevamente aquí en este auditorio Por supuesto, internacional. cuando gustes. Creo que hay muchos temas que hablar. Las finanzas es un tema medular en cualquier país, en cualquier nación que estemos. Sin una adecuada estrategia financiera, sin finanzas saludables, de hecho que nunca se va a alcanzar índices óptimos de calidad de vida en cualquier nación. Y creo yo de que hoy en día hablar de finanzas para nosotros ha sido un privilegio y qué mejor manera que empezar la semana
tocando este tema de finanzas empresariales que es tan importante y que sobre todo un gran profesional y una gran persona como Lizardo nos han compartido un poco de sabiduría hoy día sobre el tema. Así que mi estimado Lizardo, te agradecemos en nombre de No, End2End, Escuela de Negocio Digital. Ojalá pues conversemos para volver a tenerte en esta nueva sesión internacional y de hecho tus comentarios, tu approach, también a nivel político, económico, lo podríamos llevar pues a un café empresarial, que es un espacio también donde se hace una radiografía a nivel político, económico, social, empresarial de las naciones en Latinoamérica, ¿no? Creo yo que tu perfil, tu approach que nos has dado es muy, muy bueno y desearte nuevamente un excelente día, Lizardo. Muchísimas gracias. gracias. De Sí, repente quieres manifestar tus palabras sí, finales a toda la audiencia. claro, no, a toda la audiencia, muchas gracias por la participación, por la exposición. Como le digo, con la simplicidad y con la humildad de siempre, poder expresar esto y poder llevar, pues realmente amo mi país, amo mi nación y me gustaría pues verla encumbrada, ¿no? De una mejor manera, hacer una política limpia, hacer una transparencia y honestidad, creo, en la persona, creo que es el principio básico de poder administrar mejor las finanzas y que creamos en nuestro país y creamos en las cosas que vamos haciendo, ¿no? Como les digo, igual me sumo un poco a la idea y la tarea de cada uno de los emprendedores que están conectados hoy día o dependientes. A ti, Miguel, gracias por el espacio ¿no? Y escríbame con toda confianza, podemos ahí articular negocios, o sea, es lo que nos mueve hoy día. No, no solamente dicto conferencias y lo digo de palabras, sino lo ejecuto, que es lo que más me lleva un poco a realizar esto, ¿no? Escríbeme al WhatsApp al 924-838-731 y conversamos de negocios. Me encanta hablar de negocios y eso es lo que hemos estado haciendo creo esta noche. Gracias, Miguel, por la oportunidad. No, gracias a ti, Lizardo, por tu paciencia, disposición y por estar aquí acompañándonos. Y algo muy importante que lo has mencionado, ¿no? Humildad para sacar adelante, siempre al servicio de nuestra patria. Creo que estamos sumando de estos espacios. Hoy hemos tenido a Lizardo, un gran economista, un gran profesional que está dispuesto también a sumarse a este país llamado Perú, que necesita sobre todo estos cuadros, este tipo de personalidades para sacar adelante. Y estamos convencidos que hay más personas que también se van a sumar a esta noble causa de End2End de poder sembrar hoy día información, conocimiento de valor, para que el día de mañana podamos aplicarlo en nuestras vidas profesionales, personales, en nuestras empresas, hogares, etc. De mi lado, muchas gracias a todo el público también. Siempre ustedes son una razón de ser, así que estaremos Dios mediante en una nueva sesión internacional el día miércoles. No se pierdan la programación de End2End y muy próximamente también volveremos a tener a Lizardo en este espacio. Claro que sí. Gracias, Lizardo. Así. Un gusto en realidad conversar contigo y también con todo el público. Será hasta otra oportunidad. Cuídense Okay. mucho, muy buenas noches, que Dios los bendiga. Hasta pronto. Bien.